Bienvenidos sean todos a este lugar. Quiero llevarlos al Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y el tema es viviendo por la fe en el Cristo resucitado. Viviendo por la fe en el Cristo resucitado. ¿Y por qué queremos hablar de esto, hermanos? Porque el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios se encuentra o debe vivir confrontado a vivir en dos realidades. Dos realidades. La primera es vivir en la realidad de su religiosidad, basado en sus propios razonamientos, sin entender todo lo que Cristo hizo realidad para usted en la cruz del Calvario. Sin valorar lo que Jesús alcanzó e hizo posible para nosotros en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, vivir en la realidad de lo que ya está consumado, de lo que Jesús hizo posible para que usted viva, ¿verdad? Y tome por fe esa vida de resurrección. Yo no sé en cuál de las dos posiciones usted quiere vivir, bajo qué concepto quiere vivir el cristianismo. Y vemos aquí en el capítulo 21 de San Juan, vamos a leer unos pasajes que nos hablan de varias apariciones de Jesús después de haber ido a la cruz. Dice la palabra: después de esto, Juan 21, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: pero nosotros también vamos contigo. Y entonces Pedro le dice: bueno, vengan. Y entraron en una barca. ¿Y qué pasó en aquella noche? Dice la palabra que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, mire cómo les dice de una manera tan tierna: hijitos. Ahora, note que los discípulos no eran niños, no eran pequeños, eran gente adulta de más o menos de 30 a 40 años. Y Jesús le dice: hijitos, hijitos. ¿A cuánto les gusta que les digan hijitos a pesar de la edad? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Note esto que es sumamente importante. Echad la red a la derecha de la barca y entonces hallaréis. Entonces, ¿qué hicieron estos hijitos? Echaron la red al lado derecho y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¡Wow! Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 100 metros, 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tantos, ¿qué pasaba? La red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan
y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, nos habla de algunas apariciones de Jesús. Y el capítulo 21 también nos habla de esto. Y estos dos capítulos están llenos de revelaciones acerca de Cristo. Y no cualquier Cristo, sino el Cristo resucitado. Vemos aquí que en estos capítulos Jesús se da a conocer a sus discípulos justo después de la resurrección. Por ejemplo, veamos tres apariciones en San Juan, en el capítulo 20 de San Juan. Vemos allí en primer lugar, y lo curioso, hermanos, es que todas estas apariciones fueron los días domingos. 3 domingos seguidos Jesús se aparece a los discípulos. Mire, primero se le aparece a María Magdalena. En el verso 13 del capítulo 20 vemos que los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? A María Magdalena. Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía María Magdalena que era el Maestro. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo a María: María, María. Ella, volviendo, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Vemos aquí esta aparición. Luego vemos el siguiente domingo que Jesús se le aparece a los discípulos. En el verso 19 dice: entonces al atardecer de aquel día, del capítulo 20 de Juan, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino, dice la palabra, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, ¿qué pasa? Les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron al ver al Señor resucitado. Y al domingo siguiente se le aparece a Tomás. Verso 24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, le decían a Tomás. ¿Pero qué dijo Tomás? Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no voy a creer. Mire, no voy a creer. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino, dice la palabra, ¿verdad? Jesús vino y se puso en medio de ellos y ¿qué dijo? Paz a vosotros. Y en el verso 27 lo coge a Tomás a cargo y le dice, ¿verdad? Acerca aquí tu dedo y mira tú mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Aleluya. Y vemos, hermanos, que en el capítulo 21 Jesús hace su manifestación gloriosa otra vez, donde Él se manifiesta a sus discípulos, hermano. Se manifiesta, dice el verso 14, esto fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Como hemos visto aquí, en estos 2 capítulos, Jesús hizo 3 apariciones a sus discípulos después de haber resucitado. Y todas fueron, como dije antes, un domingo. El primer domingo vemos que se aparece a María Magdalena. El segundo domingo se aparece a Pedro. Y el tercer domingo se aparece a los discípulos, con excepción de Tomás. En el segundo domingo, Él se manifiesta a Tomás y a los 11, ¿verdad? Y al tercer domingo, que vemos en el capítulo 21, Jesús se manifiesta a las orillas del mar de Tiberia
a siete de sus discípulos. Interesante. Hermanos, aquí vemos la aparición de Cristo resucitado. Y esta aparición está en las cercanías, mire, no tuvo lugar en las cercanías de Jerusalén, sino que aquí este capítulo 21 nos narra una aparición de Jesús en el mar de Galilea, en el mar de Tiberias. Ya no en Galilea, es donde los discípulos habían regresado, era el lugar donde los discípulos habían retornado. Después de haber visto y estar en Jerusalén, haber vivido 3 años y medio con Jesús, andar con Él, ¿verdad? Porque ellos dejaron su faena de pesca. ¿Qué pasó? Después que vieron eso, la consumación en la cruz de la muerte de su maestro, ¿qué pasó con ellos? Ellos regresan a sus jornadas cotidianas, a su vida anterior. Ellos regresan allá al mar de Tiberias, porque era un lugar muy conocido donde ellos siempre habían trabajado como pescadores. Y los discípulos regresan allá a seguir trabajando como pescadores, porque hermanos, para muchos de ellos todo había terminado ya. Todo Israel hablaba y comentaba lo que había pasado en la cruz. Y ellos, resignados, regresaron al mar de Tiberia. Ahora, estas no fueron las únicas veces que Jesús se manifestó a sus discípulos. Jesús lo hizo muchas veces más. Dice la palabra que durante 40 días que Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección, hubieron varias apariciones de Jesús. Veamos por favor 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Mire lo que declara el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, verso 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice el verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el verso 5, mire lo que dice, porque se apareció a Cefas y después a los 12. Verso 16, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. O sea, ya algunos de ellos que se le apareció a Jesús ya habían muerto. Y después, dice Pablo, se le apareció a Jacobo. Luego se le apareció a los apóstoles. Y termina diciendo Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Significa, hermanos, que su resurrección es una realidad para nuestras vidas. Su resurrección sucedió hace 2000 años, pero fue una realidad para nuestras vidas y es una realidad para nosotros hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, motivo del tema, ¿cómo vivir por fe en el Cristo resucitado? ¿Cómo vivimos nosotros? Es sumamente importante que iglesia amada, usted entienda esto. ¿Cómo vivir en fe en el Cristo resucitado? Bendito sea el Señor. Si analizamos el capítulo de Juan, capítulo 21 de Juan, en donde lo vemos a Jesús haciendo un poderoso milagro de provisión a Pedro y a otros discípulos, 7, ¿verdad? Pero en el verso 2 del capítulo 21 vemos que Jesús se manifestó a un total de 7 discípulos en el mar de Tiberias. Se le aparece a 7. El 7, iglesia amada, en la Biblia es el número de la perfección de Dios. El 7 es un número especial. El 7 es el número de perfección espiritual. Aquí son nombrados 3 discípulos, pero 4 no. Pero note lo que dice en el verso 3, que después de haber trabajado toda la noche, ¿qué pasó? Los discípulos salen a pescar y no lograron pescar nada. No pescaron nada. Pedro, como era de costumbre, ¿verdad?, decide salir a pescar.
¿qué pasó? Decide salir a pescar, le dice a los compañeros, dice, me voy a pescar, quizás estaba aburrido en ese momento, ¿verdad? De tal forma que los demás le dijeron, nosotros también vamos contigo, llévanos a pescar, te acompañamos. Pero ¿qué pasó? No pescaron nada. Pregunto, ¿cómo así que no pescaron nada? Entendiendo que ellos eran pescadores profesionales. Ellos eran pescadores, era gente de mar, experimentado en las tareas de la pesca. Ellos, es más, conocían la región esa región de Tiberia, la región de Galilea, la conocían muy bien, porque ellos eran pescadores de oficio. En otras palabras, no era gente inexperta en el mar, no era gente inexperta con las redes, no era gente que no tenía experiencia en pescar. Hermanos, eso es muy importante, porque el cristiano se encuentra o vive, hermanos, el cristiano muchas veces, ¿verdad? Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Ellos eran personas que frecuentaban constantemente ese lugar en la labor de la pesca. En otras palabras, conocían perfectamente su oficio, pero dice la palabra que aún así no consiguieron ni un pez. Piense por un momentito, imagínese usted por un momento cómo se sentían ellos, ¿verdad? Después de haber pasado toda la noche trabajando sin pescar absolutamente nada. ¿Cómo? ¿De qué manera se habrán sentido ellos? Seguramente se sintieron derrotados, se sintieron fracasados, se sintieron vacíos, cabildeando en sus corazones, en sus mentes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Acaso ya nos olvidamos de tirar las redes? ¿Cuántas cosas habrán pasado, verdad? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Qué pasó con nosotros? Yo creo que era el momento ideal en la vida de cada uno de ellos para que el Cristo resucitado se manifestara por medio de un milagro poderoso como lo fue el de la pesca milagrosa. Yo creo que era el momento apropiado que Cristo haga su aparición nuevamente en sus vidas, ¿verdad? Creo, iglesia amada, creo firmemente que al igual que aquellos discípulos en ese día, Jesús hoy desea y quiere manifestarse en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Ellos se encontraban desconsolados, estaban muy inquietos y Jesús hace su manifestación. Y yo creo firmemente que hoy hay muchos cristianos que se encuentran desconsolados y que están haciéndose preguntas y cavilando en sus mentes y su corazón. ¿Y por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tú permites que suceda esto? Yo quiero decirte en esta mañana, es porque el Cristo glorificado y resucitado quiere hacer su manifestación gloriosa en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Él quiere manifestarse con poder, como lo fue con esta pesca. Ellos estaban, hermanos, deseosos, y Jesús dijo, este es el momento de manifestarme a sus vidas en los momentos más oscuros. Porque eso es lo que Cristo quiere. Cristo quiere revelarse a nuestras vidas con una manifestación poderosa de su vida resucitada en cada uno de nosotros. Igual que ayer, iglesia amada, igual que ayer, el Cristo resucitado quiere hacer evidente su poder. ¿Cuántos dicen amén? Cristo quiere hacer evidente su poder en su iglesia. Quiere hacer evidente su poder en la vida de su pueblo. Quiere hacer evidente su poder en la vida de cada creyente. Bendito es el Señor. Vemos en el verso 4 que a pesar de que aquellos 7 hombres eran personas, como dije, de 30, 40 años de edad, Jesús todavía les llama hijitos. Con esta expresión, iglesia amada, queda reflejada ¿qué? La ternura y el amor que Jesús tenía
para quienes eran sus discípulos. Jesús no los había abandonado. Jesús los seguía amando de igual manera y de igual forma. Y yo podría decir, seguía amándolos aún más de lo que los amaba antes. Bendito es el Señor. Y vemos, hermanos, que vemos ahí la ternura y el amor de Cristo. Y les dice en el verso 6, al ver sus caras desconcertadas, sus rostros allí, echad la red, le dice Jesús, mire, echad la red a la derecha de la barca, ¿y qué va a pasar? Y ustedes van a hallar. Echad la red a la derecha. Yo creo que en esta expresión hay una gran enseñanza y una gran revelación para cada una de nuestras vidas. Pregunto, ¿qué fue lo que Jesús les quiso decir con esta expresión, echad la red a la derecha? ¿Qué era lo que Jesús quería? ¿Qué era lo que significaba para ellos tirar la red al lado derecho? ¿Cuál era el significado de esta expresión que Jesús les dice, tiren la red a la derecha? Jesús no estaba loco. Jesús sabía lo que les estaba diciendo. Echen la red. ¿Por qué Jesús le dice echen la red al lado derecho? Iglesia amada, el lado derecho es el lado del favor y de la bendición de Dios. Escúcheme, el lado derecho es el lugar del favor y de la bendición de nuestro Dios. El lado derecho, iglesia amada, es el lado de la justicia y de nuestra justificación. El lado derecho es el lado en que usted y yo estamos sentados con Cristo en su trono. No lo digo yo, Efesios 2:6 dice, y dice la palabra, el apóstol Pablo, y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo como nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Significa que usted está sentado con Cristo al lado derecho del trono. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es glorioso, hermano, entender que usted, Jesús, con su muerte nos sentó a su lado derecho. Bendito sea el nombre de Jesús. El lado del favor, el lado de la bendición del Señor, el lado de su gracia, el lado de su justicia, el lado de su misericordia. Estamos sentados con Él. Ahora, es decir que si estamos sentados al lado derecho del Padre, ¿qué significa entonces, pastor? Significa que estamos en el favor y en la justicia del Padre. Cristo, iglesia amada, entienda esto. Cristo en la cruz nos colocó al lado derecho del Padre. Y hoy estamos sentados al lado de Él en su trono. Mire lo que pasa, Jesús lo dijo. Mateo 25, verso 33, dice la palabra que Jesús le dice, las ovejas son puestas al lado derecho. Y son llamadas, ¿de qué manera? Las benditas de mi Padre. ¿Cuántos son benditos del Padre? Dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor, que las ovejas son puestas al lado derecho y son llamadas las benditas del Padre, mientras que las cabras están al lado izquierdo. Y como Él mismo lo dice, son las malditas del Padre. De acuerdo con esto, entonces podemos decir, ¿verdad?, que usted y yo somos los llamados, los hijos de la mano derecha. ¿Cuántos son hijos de la mano derecha? Hermanos, las ovejas de Cristo son benditas del Padre porque están sentados al lado derecho. La palabra está llena, hermanos, la Biblia está llena desde Génesis a Apocalipsis con este ejemplo, hermanos. Por ejemplo, en Génesis 35, 28 nos dice que Benjamín es el hijo de la mano derecha. Dice la palabra que Jesús es el hijo de la mano derecha del Padre.
Dice la palabra que Él es el lugar del poder. Jesús. Por tanto, todos nosotros somos también los hijos de la mano derecha. Hijos del lugar y del favor y de la justicia de Dios. Si usted lee el libro de Génesis, capítulo 43, capítulo 40 y 48, vemos allí cómo Dios colocaba a personas especiales al lado derecho, al lado del favor y de la justicia de Dios. Mire, por ejemplo, en Génesis 43 vemos que Benjamín recibió 5 veces más que sus 11 hermanos cuando fueron a buscarlo a José, fueron a Egipto a buscar comida. Dice la palabra que Benjamín, el menor, recibió 5 veces más por parte de la mano de José. Dios lo bendijo 5 veces más a Benjamín. Y nosotros como iglesia hemos sido bendecidos 5 veces más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué 5, pastor? Porque el 5 es el número de la gracia. El 5 es el número de la gracia en el alfabeto griego. El número 5 es el número de todo su favor. Bendito sea el Señor. Mire, vemos en el capítulo 48, cuando Jacob le dice a José, tráeme a tus hijos para bendecirlos. José tenía 2 hijos. El uno era Efraín y el otro Manasés. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Y cuando José viene, ¿verdad?, por la instrucción de su papá y los trae a sus 2 hijos para que los bendiga, José lo puso primero a Manasés para que su padre lo bendiga. ¿Y qué hizo Jacob? Y lo bendijo con la mano derecha al menor, a Efraín. José se quedó con los ojitos. Papá, no, él es el menor. No, a él yo he determinado bendecirlo. Y lo bendijo con la mano derecha. Porque la mano derecha es la mano del favor y la bendición y la gracia de Dios. Hermanos, vemos allí cómo, ¿verdad?, cómo lo bendice, derramando todo su favor sobre Efraín. Iglesia amada, en el Cristo resucitado, el menor recibe el lado derecho. Y nosotros somos esos hijos menores. Aleluya. Bendito es el Señor. Eso fue lo que nos pasó en la cruz, iglesia amada. Nosotros tomamos el lugar derecho de Jesús y Él tomó nuestro lugar izquierdo de maldición y vergüenza. Bendito es el Señor. Dice la palabra que Jesús tomó, iglesia amada, Jesús tomó el lugar de maldición por nosotros. Jesús tomó el lugar de vergüenza por nosotros y nosotros tomamos su lugar. Nosotros tomamos el lugar de su justicia y de todo el favor de Dios. Dice la palabra que Jesús se hizo maldición. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo seamos bendición. Jesús, dice la palabra, que Él tomó nuestra vergüenza. Él tomó esa vergüenza que me tocaba a mí y la tornó ¿en qué? En bendición. En otras palabras, Jesús tomó nuestro lugar y nos dio su lugar de justicia y su favor. En otras palabras, dice la palabra que Jesús se hizo pecado. ¿Para qué? Para hacernos libres del pecado. Dice la palabra que Jesús se hizo pobre. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo seamos enriquecidos por Él. Dice la palabra que Jesús se humilló hasta lo último. Filipenses capítulo 2. ¿Para qué? Para quitar mi vergüenza, para quitar mi oprobio. Hermano, Él se hizo vergüenza para darnos honradez. Él fue a la cruz y murió. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos vida. Y vida en abundancia. Hermanos, en la presencia del Cristo resucitado,
recibimos todas sus bendiciones. Juan 21, que estamos estudiando, verso 6, dice que 7 hombres fuertes, mire, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Dice que estos hombres corpulentos, ¿verdad?, pepudos, no podían por el peso de los peces que representaban, hermano. Recuerden lo que dije antes. Estos hombres eran experimentados en esa profesión de pescar. Eran hombres que habían hecho de la pesca una labor cotidiana toda su vida. Sus músculos estaban desarrollados, tenían la habilidad para manejar las redes, pero sin embargo, hermanos, aquí no podían sacar la red. ¿Qué pasó? Cuán grande bendición estaban ellos recibiendo. Escuche, mi iglesia amada, porque cuando tiramos nuestra red a la derecha, no podremos cargar tanta bendición de Dios para nuestras vidas. Dios nos bendice, nos prospera, nos prospera. Dios derrama toda su gracia, todo su favor sobre nuestras vidas cuando sabemos echar la red al lado derecho. Bendito sea el Señor. Hermanos, es allí que la bendición de Dios se nos da. Antes no habían cogido nada, pero ahora la bendición era abundante. ¿Por qué? Solo por tirar la red al lado derecho. Pregunto iglesia, ¿a dónde está tirando su red? ¿A qué lado está tirando su red? Tirar a la derecha es moverse en fe, iglesia. Tirar a la derecha es moverse en la presencia del Cristo resucitado. Tirar la red a la derecha es recibir por gracia lo que Él ya nos ha dado. Pero ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que declaran? Derrota, miseria, frustración, dolor, tristeza, decepción. ¿Qué significa eso? ¿Que está tirando usted la red al lado izquierdo? Y no está hablando en fe, está tirando la red al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Pero si usted habla bendición, está hablando posesión, está hablando que está declarando por fe que ese es el lugar correcto para ser bendecido. Pero si está hablando de derrota, frustración, está renegando de Dios, entonces está tirando su red a la mano derecha, a la mano izquierda, perdón. Y vemos en el verso 7 aquí que solo Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba, lo reconoce a Jesús, ¿verdad? Lo reconoce a Jesús. A lo mejor él recordó un milagro similar, en Lucas 5 está ahí, ¿verdad? Que Jesús efectuó una pesca milagrosa con ellos, delante de ellos, ¿verdad? Y Juan estaba recordando esas cosas, ¿verdad? Recuérdense que la barca se hundía, ¿verdad?, por la cantidad de peces que estaban cogiendo. Ahí está en Lucas capítulo 5, lo puede leer en su casa. Pero vemos además que Juan se llama a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. La pregunta es, ¿y por qué Juan se llamó así? ¿Por qué Juan se consideraba así, el discípulo que Jesús amaba? Porque con toda seguridad él conocía el amor de Cristo para su vida. Porque él estaba consciente, Juan estaba continuamente consciente de ese amor. En otras palabras, Juan dependía del amor incondicional para su vida de Cristo todos sus días. Igual nosotros, iglesia amada, igual nosotros debemos morar y habitar conscientes de su amor, hermanos. Pero ¿cuántos viven hoy día, hermanos, quejándose de Dios, renegando de Dios? ¿Por qué muchos viven, hermanos, sintiéndose frustrados todavía, condenados todavía, dudando de su revelación? ¿Por qué? Porque no viven conscientes de su amor. Hermanos, Pedro tenía conciencia de la gracia, porque vemos que al final del verso 7, que Pedro salta al agua. Cuando dice, ves el maestro, salta Pedro para ir en pos de Jesús. Vemos ahí. Ahora,
pregunto, ¿por qué será que Pedro se tiró al agua? ¿Por qué fue que Pedro se afanó en lanzarse al agua e ir en pos del maestro? ¿Por qué? Porque, hermanos, había algo muy precioso y profundo en esta acción que Pedro hace y que nos demuestra el corazón compasivo de nuestro Señor Jesús. El hecho de que Pedro se lanzara al agua mucho antes de llegar a la orilla nos demuestra que Pedro tenía un deseo ferviente por su Señor. Dice la palabra, ¿verdad?, que Pedro se lanzó al agua. No le importó la profundidad del agua, no le importó nada, sino que él quería estar allá con el maestro. Usted se preguntará, ¿cómo es que Pedro tenía un deseo ferviente y fuerte por su Señor? Si sabemos por la palabra que un poco antes de ser Jesús llevado a la cruz, de ser crucificado, ¿qué había pasado con Pedro? Pedro lo había negado 3 veces. 3 veces lo había negado. 3 veces, de tal forma que dice la palabra que Pedro había llorado amargamente por esa actitud. Pedro se sentía, hermano, perdido, condenado, pero sin embargo lo vemos aquí con una actitud diferente de correr y saltar primero de la barca para ir donde su maestro. ¿Qué había pasado? Si Pedro había negado a su Señor 3 veces, lo más lógico era que cuando dicen los discípulos, es el maestro, Pedro hubiese huido a otro lugar. Se hubiese ido y hubiese escondido del maestro. Pero sin embargo, aquí encontramos a Pedro haciendo todo lo contrario. Aquí lo encontramos a Pedro echándose al agua con gran desesperación por el Señor. Entienda esto, iglesia amada. Si tú estás consciente de tus pecados y sobre todo, si estás consciente que has negado a Jesús 3 veces, yo no creo que usted estaría capaz de tirarse al agua rápido por él. Al contrario, se tiraría a otro lugar para esconderse de él. Pero sin embargo, Pedro no lo hace. Pregunto, ¿qué era lo que hacía que Pedro no tuviese miedo de estar a solas con el Señor? ¿Sería acaso que Pedro estaba consciente de la ley? No, porque la ley es conocimiento del pecado. La ley fue dada, dice la palabra, para que conozcamos nuestra condición pecaminosa. Pedro, iglesia amada, no estaba consciente de la ley. Lo que sí Pedro estaba consciente, ¿verdad?, era de que Jesús lo amaba, de que Jesús lo apreciaba. Mire, la ley condenaba. La ley recuerda el pecado. La ley nos confronta con esa condición, con la condición, ¿verdad? Pero ¿qué era entonces lo que Jesús tenía? Que a pesar de todo, Pedro va a sus pies. Pedro va y corriendo hacia él. ¿Qué era lo que hacía que Pedro se lanzara al agua corriendo? Hermanos, sin medir las consecuencias, sin titubear. ¿Qué fue lo que lo llevó a Pedro a cruzar el agua? Hubo algo en Pedro, ¿verdad?, que veía en Jesús. Pedro sabía algo del Señor. Y ese algo que sabía fue lo que lo motivó a tirarse al agua y llegar primero donde su Señor estaba. ¿Qué era entonces? Fue su gracia. Fue la gracia de Jesús que le dio a Pedro. Fue la misericordia de Jesús que lo llevó a tener esta actitud Pedro. De no ir corriendo, esconderse, no quedarse en el barca, sino saltar primero, ir. Porque Pedro sabía que Jesús era el único que le había dado gracia cuando lo negó 3 veces. Bendito sea el Señor. Mientras todos los condenaban, Jesús le estaba dando gracia. Jesús le estaba dando gracia. Pues hermanos, la gracia de Cristo hizo que Pedro corriese hacia Él. El Espíritu Santo lo llevó a Pedro a conocer y experimentar su gracia. Es verdad ahora que el pecado de Pedro era muy grave, era muy horrible, pero él conocía a su Señor. Pedro conocía a Cristo y Pedro sabía en lo profundo de su corazón que Jesús no tenía piedras para él. Que Jesús no lo iba a condenar. Jesús no tenía condenación para Pedro.
Su fe le decía a Pedro que Jesús no lo odiaba, no lo rechazaba, al contrario, Jesús lo amaba. Que a pesar de todas las cosas, a pesar de haberlo negado, a pesar de haberlo defraudado, pero sin embargo Pedro en lo profundo de su corazón había una convicción que sabía que Jesús lo amaba todavía. A pesar de todo, hermanos, lo acontecido en su vida, a pesar de su negación, pero que Pedro sabía que Jesús todavía lo amaba. Bendito sea el nombre del Señor. Tú y yo somos hijos de Dios. Sin embargo, hay cosas en nuestras vidas que todavía no son agradables ante Dios. Y estamos conscientes de eso. Estamos conscientes de esos pecados, de esas faltas. Pero más consciente, yo quiero decirte, iglesia amada, más consciente debemos estar del amor de Cristo, del amor de su obra consumada en la cruz por nosotros. Más consciente debemos estar de su sangre que nos lavó, nos reconcilió, nos perdonó, que de esos pecados. Yo hablaba en una ocasión, ahora que estuvo el pastor Joel con nosotros, yo le decía, pastor, en los inicios de nuestro ministerio, nosotros ministrábamos mucha gente con opresiones demoníacas, con posesión demoníaca, gente que estaba en la brujería, en la hechicería, y siempre las reuniones que había en la iglesia eran con manifestaciones demoníacas. Pero ahora ya no vemos mucho eso. Y conversábamos con mi esposa y con el pastor Joel y Giovanita, y yo le decía, pastor, ¿usted qué piensa? ¿Por qué usted cree que se dio esa transformación, ese cambio en nuestro ministerio? Y el pastor Joel nos dijo, sencillo, hermano Fersi, porque antes ustedes estaban más conscientes del diablo y todo lo que el diablo estaba haciendo, su show que estaba haciendo, y no estaban tan conscientes de Cristo y la obra completa. ¿Se da cuenta la diferencia? Usted y yo estamos llamados a tener más conciencia de Cristo y su obra consumada que la obra del diablo. Bendito es el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Más consciente de su amor, más consciente de su gracia. Y eso es lo que había en el corazón de Pedro. Por eso fue que él corrió hacia él. Hermanos, viva, iglesia amada, viva usted más consciente de su amor. Y mientras más consciente del amor de Cristo en su vida, usted más va a desarrollar y cultivar la plenitud de Cristo en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque debemos entender y tener conciencia que su sangre nos ama. Su poder de resurrección nos ama. Debemos entender que su verdad nos dice que Él nos ama. Su obra me dice que Él me ama. Bendito sea el nombre del Señor. Su sangre me dice que Él me ama. Su verdad me dice que Él me ama. Mi fe, su fe, tiene que decirle que Él le ama todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Su presencia, como en esta mañana que estamos disfrutando, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que le está diciendo? Imagínese cantar que Él dejó las 99 y fue en busca de usted. Eso es entender que Él todavía, a pesar de, te sigue amando. Bendito sea el nombre del Señor. Tal, dice el verso 8 de Juan 21, que tal era la bendición y la abundancia de la pesca. Mire, 7 hombres no podían sacar la red del agua. 7 hombres pescadores curtidos en esas faenas no pudieron sacar la red y optaron ¿de qué manera? Arrastrarla, hermanos. ¿Cuáles son los resultados de vivir por la fe en la presencia del Cristo? Mire, número 1, con una escasa provisión, muchos fueron llenados. Dice la palabra en el verso 9
que la palabra para pescado aquí es una palabra que en griego significa pescadito o pescado pequeño. Y aquí vemos que la provisión con la que Jesús daría de comer a estos grandulones, que eran 7 comilones, que estaban cansados toda la noche pescando y no habían conseguido nada, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la ración era un pescado pequeño y un pan, un pescadito. Este es un poderoso milagro, hermanos. Imagínense que con un solo pescadito y un solo pan, Jesús les da de comer a 7 personas adultas, de tal manera que quedaron completamente satisfechos. ¿Cómo es eso, pastor? Piense por un momentito, cuán grande sería el hambre de estos hombres, ¿verdad? Como para satisfacerlos con un pescado y un pan. Un solo pescado y un solo pan bastó para 7 hombres grandes y fuertes que habían estado trabajando toda la noche y que estaban con un hambre terrible. Pero sin embargo, vemos que Jesús les da de comer y los satisface. ¿Cuál es el mensaje que la palabra nos da aquí? Es muy claro. ¿Cuál es el mensaje que el Espíritu Santo nos enseña aquí? Lo poquito en las manos de Jesús se multiplica. Lo poquito en sus manos hace que muchos sean llenados. Así que cuando llega alguien a su casa, no se ponga a decir, oye, ¿y ahora cómo hacemos para darle comer a esta persona? Porque donde come uno, comen 4. No se fije en lo poco, fíjese en la abundancia que Dios por recibir en la mano derecha. Santo es el Señor. Lo poco en las manos de Jesús hace que muchos sean llenados. Lo poco en sus manos se multiplica. Lo poco en sus manos es bendecido, iglesia amada. Verso 10. Ya vimos en el 8 que estos hombres no pueden sacar la red cargada de los peces. Pero ahora vemos en el verso 11, verso 10, vemos a Pedro sacar la red solito. Pedro solito, hermanos, saca la red. Vemos allí, hermanos, cómo Dios hace un milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque en la presencia de Jesús, usted y yo recibimos la fortaleza espiritual para hacer cosas gloriosas. El profeta Isaías dijo en Isaías capítulo 40, verso 29, ¿qué dijo el Señor? Que Él da esfuerzo al cansado. Dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Los que esperan en Él son renovados día tras día. Los que esperan en Él recibimos la fortaleza sobrenatural. Los que esperamos en Él nos renovamos día tras día a pesar de que los años van pasando. Aleluya. Vemos en el verso 11 que la red no se rompe. Si analizamos Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa, ¿verdad? Antes de la resurrección de Jesús, vemos que Pedro falló en su fe. Y la prueba de la red pequeña y no las redes grandes, profesionales que ellos usaban. Y vemos que en Lucas 5, ¿verdad? Verso 5, que la red se rompía en la pesca milagrosa de Lucas 5. Pero aquí vemos en Juan 21 que después de la resurrección de Cristo, vemos que la red ya no se rompe. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos quiere dar con esto? Sencillo, iglesia amada. Cuando nosotros ministramos en la presencia del Cristo resucitado, ningún pez se pierde. Y la red no se rompe. El ministerio que Dios nos ha dado no se estanca. No decrece, al contrario, crece, crece y crece y crece.
Bendito sea el Señor. Ningún pez se escapa. Los gordos y los flacos, todos se quedan aquí. Aleluya. Algo más, hermanos. ¿Qué fue lo que trajo la restauración de Pedro? ¿Qué fue? Sencillo, fue la gracia que lo restauró. Iglesia amada, cuando se predica la gracia, la gente es restaurada. Pero cuando se predica condenación, se predica, hermanos, cosas humanas, la gente sale más cargada de lo que llega. Pero cuando predicamos la gracia, la gente es liberada, la gente es sanada, la gente es restaurada y la gente entiende la inmensidad del amor para su vida. Pero cuando le caemos le damos machete y machete a la gente, lo que ponemos es más carga. Si lo que la gente viene a la iglesia los domingos es a descargar sus problemas, sus dificultades. Pero ¿qué tal si llegan a la iglesia y en lugar de salir descargados, van más cargados con lo que se les impone aquí? Entonces, mire, la gracia nos libera. El favor de Dios nos cambia, nos transforma. La gracia nos trae restauración. La gente es restaurada, ¿verdad? La gente no necesita más carga. La gente no necesita más peso. La gente necesita libertad. Porque la gracia trae restauración. Y lo vemos por la palabra. ¿Qué fue lo que restauró a Pedro? Piense por un momentito, ¿cómo habrá quedado Jesús después de negar a su maestro por 3 veces? Perdón, ¿cómo habrá quedado Pedro después de negar a su maestro 3 veces? Piense por un momento, ¿cómo habría quedado Pedro? Pero vemos ahí, después de haberlo negado, Pedro necesitaba ser restaurado su comunión con él. Vemos por la palabra que en este encuentro no fue cuando Pedro fue restaurado. Parece que hubieron otras oportunidades más atrás donde Pedro fue restaurado. Porque aquí ya vemos que Pedro está restaurado. Su restauración personal se dio en una de sus primeras manifestaciones de Jesús. Pero en esta aparición de Jesús ya lo vemos a Pedro en otro nivel. De tal manera que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, tú sabes, Señor, que yo te amo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Pedro ya estaba restaurado. Porque Jesús no pone nada en nadie que sea irresponsable, negligente y que sabe que va a fracasar. Dios siempre pone su obra en personas diligentes y que están dispuestas a salir adelante, a pesar de. Y vemos, hermanos, que Pedro ya estaba restaurado aquí. No hay registro en la Biblia acerca de su restauración, donde tuvo un encuentro. Pero lo que sí podemos ver aquí claramente y podemos notar es que Pedro ya estaba restaurado. Pedro ya estaba sano. Pedro ya estaba libre de todo trauma, de toda culpa que había experimentado. Pedro estaba libre ya para amar a Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando Pedro se entera de que era Jesús, inmediatamente se lanza al agua. ¿Por qué? Porque él tenía una gran conciencia de su amor. Él tenía conciencia de que Jesús lo amaba. Porque solamente el estar consciente de su gran amor, de su gran aceptación, hace que saltemos hacia Él sin esperar, hermanos, que suceda cualquier cosa. Por eso es que, mire, Pedro conocía a aquel quien lo amaba. Pedro sabía que Jesús nunca le iba a juzgar. Pedro sabía que Cristo lo había restaurado como persona. Pedro sabía que Cristo había restaurado su ministerio. Y cuando Cristo lo restaura, Él lo hizo con su habilidad tierna, cuidadosa, de gracia y de amor. Hermanos, escúcheme esto, entiende, iglesia amada. Cuando alguien ve a Jesús en su amor, Dios está complacido y dispuesto para ayudarlo, levantarlo, restaurarlo. Y Pedro gozaba de esa comunión y de ese amor con Jesús. Pedro estaba consciente del amor de Jesús.
Y cuando Pedro, hermano, vemos que estaba consciente del amor en el verso 11, él arrastra por sí solo toda una red llena de 153 pescados grandes. La Biblia no me dice la medida, pero si habla de grande, significa que eran pescados grandes. Bendito es el Señor. Si vemos en el verso 8, se necesitó de 7 pescadores para jalar la red llena de esos peces de agua, del agua, pero ahora se necesita solamente uno. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué significa eso? Cuando sabes que eres amado, cuando sabes que eres perdonado ya, usted y yo vamos a hacer cosas extraordinarias e incomprensibles humanamente hablando. Y usted va a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque nos estaremos moviendo en el plano sobrenatural. Ya no estaremos en el plano humano. Ya no estamos viviendo y caminando en la carne, sino en el Espíritu. Y si caminamos en el Espíritu, estamos preparados y listos para hacer lo imposible para su gloria. Bendito sea el Señor. Iglesia amada, mírese como Él lo ve. Piense como Él piensa. Camine en lo sobrenatural, no en la lógica o en el razonamiento. Déjelo que Él se mueva y sea glorificado. Diego posteó el domingo pasado un testimonio. Estábamos almorzando arriba y una hermana de los Estados Unidos nos pidió que oráramos por un joven que se vio ahogado y estaba en coma, con sondas, y los médicos le han dicho que hay que desconectarlo. Y enviamos palabras de vida sobre ese joven de 15 años, y en la misma hora los médicos lo desconectaron allá y comenzó a respirar. Muévase en lo sobrenatural. Hace 2 domingos llegó una joven de Colombia, de Medellín, y no alcanzó a llegar a la reunión, pero estuvo con nosotros almorzando y me dijo, pastor, no pude venir porque estaba un poco mal, me sentí un poco mal. Entonces yo le dije, bueno, permítame orar por usted. Oramos y el Espíritu Santo me puso en mi corazón y le dije, lupus desaparece de esta mujer. Y esta mujer fue sanada de lupus. Yo no sabía que tenía lupus. Yo no sabía cuál era su enfermedad, pero el Espíritu Santo y Dios sí lo conoce. Y esta mujer está sana. Lina, ¿estás aquí? Está por aquí. Muévase en el plano sobrenatural para ver la gloria del Señor. Esto es lo que hace la gracia de Cristo en nosotros. Y si queremos vivir en el plano de lo sobrenatural, como hemos visto, debemos vivir por fe en la obra del Cristo resucitado. Amén, iglesia amada. Gloria al Señor. Debemos ser dirigidos por su Espíritu y no por lo que humanamente hacemos, siendo gobernados por nuestras almas. Yo le escuchaba a mi esposa que decía, hay cristianos que todavía son dirigidos y guiados por su alma y no por su espíritu. Yo quiero decirte en esta mañana, la plenitud de Cristo está en tu espíritu. Y de esa plenitud que está en nuestro espíritu es que usted y yo estamos llamados a caminar en esta tierra. Porque nuestra alma nos traiciona. Si hoy estamos de buen ánimo, pues vamos a alabar a Dios. Y si mañana no. Porque el alma es fluctuante, las emociones son cambiantes. Pero la plenitud de Cristo que está en nuestro espíritu, eso nos da el poder y la capacidad para movernos en lo sobrenatural. Pónganse de pie, por favor. ¿Cantamos, Diego? Aleluya. Escúcheme, iglesia amada, póngame atención en esto mientras los chicos se preparan para... Viva en la plenitud del Cristo resucitado.
viva la vida cristiana desde su espíritu y no viva su vida cristiana desde su alma. Viva de la realidad del poder de Cristo en su vida. Escúcheme, piense, crea y viva consciente de que ahora se está reinando en vida por su resurrección. Por su resurrección. Piense, crea y viva consciente de que el poder de Cristo, el Cristo resucitado, opera en cada uno de nosotros. Viva en esta su realidad, iglesia amada. Viva consciente que usted está sentado con Cristo al lado de la mano derecha. Ya dejó de estar en la izquierda, ahora vive y mora por Cristo en el lado derecho. Santo es el Señor. Vive en esta realidad, porque cuando estás consciente de esta realidad, gozas del favor, gozas de su bendición. Cristo tomó nuestro lugar y me puso en el lugar correcto para que usted y yo seamos bendecidos. Su poder de resurrección es una realidad hoy. ¿Por qué? Pregúntese que los discípulos, cuando entendieron esta verdad, hicieron tantas cosas, tanto así que fueron capaces de transformar el mundo de esa época. ¿Por qué? No tenían temor de nada. Y cuando salieron ellos dispersos de Jerusalén, dice, no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tanto así que entregaron sus vidas por una convicción. Una convicción. Predicar al Cristo resucitado. Yo no sé en qué realidad usted está viviendo en esta mañana. Yo no sé si usted todavía está viviendo y quedarse en el lado izquierdo. Pero Dios quiere que tú vivas en la realidad de tu lado derecho, el lado del favor y la misericordia de Dios.